Pachacámac se ubica al sur de Lima, a la altura del kilómetro 33 de la antigua Panamericana Sur. Desde Lima toma unos 50 minutos en llegar. Por ello, es visitado todos los años por miles de escolares y cientos de turistas extranjeros. Pachacámac, exactamente en el sitio arqueológico y museo de este distrito. Les invitamos a dar el recorrido y conocer esta comunidad. Señoritas, mi nombre es Karina, yo los voy a acompañar el día de hoy. Vamos a empezar la visita en el santuario arqueológico de Pachacámac, pero antes de ir a la zona arqueológica vamos a ingresar al museo de sitio. El Museo de Sitio de Pachacámac fue inaugurado el año 2016 y muestra una importante colección de objetos que han sido hallados dentro de las 465 hectáreas que comprende el centro arqueológico. Entre ellos tenemos cerámicas, textiles, objetos de metal y la pieza más importante, el ídolo de Pachacámac, hallado en 1936 en el Templo Pintado. Este ídolo es el que se asemeja a la descripción que hizo el cronista Miguel de Estete en el 1533, cuando en compañía de Hernando Pizarro, hermano de Francisco Pizarro, llegaron a Pachacámac para acelerar la entrega del oro y la plata, prometido por el Inca Atahualpa para pagar su rescate en Cajamarca. Miguel de Estete dice que entrando al templo de Pachacámac, vieron un madero hincado en el suelo. Este madero tenía dos caras. Luego de saquear el templo, sacaron al ídolo y se lo enseñaron a los pobladores para que vean que este no era un dios. Al santuario de Pachacámac, en donde en las excavaciones se encontraron tejidos, cerámica, vasijas y la representación del dios Pachacámac. Acompáñenos a conocer más sobre la historia. El santuario arqueológico de Pachacámac fue el centro ceremonial más importante de la costa central en los tiempos prehispánicos. Fue el lugar a donde miles de peregrinos procedentes de distintas partes del Perú traían ofrendas para el dios Pachacámac en agradecimiento por favores recibidos o a pedirle algún favor, como curaciones de enfermedades y predicciones sobre su futuro. Al dios Pachacámac nadie podía verlo, sin embargo, se sabía que tenía su residencia en Templo Pintado. La palabra Pacha significa tierra y la palabra Cámac se traduce como creador o el que infunde. Entonces, Pachacámac sería el creador de la tierra. Los sacerdotes de Pachacámac decían que no podían verlo a los ojos, porque era muy celoso. Si eso pasaba, él solo movía la cabeza y producía temblores. Por eso también era conocido como el dios de los temblores. Según las excavaciones de Max Uhle, en Pachacámac fueron enterrados alrededor de 80,000 personas desde el año 600 después de Cristo. Estos pertenecen a la cultura Huari.
Los quipus de Pachacamac fueron hallados a mediados de los 80 y son una clara evidencia de la otra función que tuvo el santuario. Los quipus son instrumentos usados por los incas para llevar el registro de información contable y escrita. El hallazgo de estos elementos significa lo importante que era para los incas. En Pachacamac se hallaron objetos pertenecientes a 4 culturas: la cultura Lima, 200 después de Cristo, la cultura Wari, 600 después de Cristo, la cultura Ishma, 1000 después de Cristo, y la cultura Inca, 1470 después de Cristo. Estas culturas dejaron también construcciones importantes que pueden ser apreciadas por visitantes. Entre las más importantes tenemos Templo Viejo, construido por la cultura Lima, 200 después de Cristo, lugar donde se llevaron a cabo las ceremonias religiosas en esta época, y fue construido con adobitos, pequeños adobes hechos a mano y colocados en forma vertical con la técnica del librero. Templo Pintado, construido por la cultura Wari, 600 después de Cristo, lugar donde residía el ídolo de Pachacamac. Se le llamaba Pintado porque se ha descubierto pintura mural en el frontis del templo de color rojo, representado escenas de peces, animales y personas. En el frontis del templo pintado se halla el cementerio, donde se cree que hay 8000 personas enterradas. Agyahuasi y Templo del Sol, construido por los incas, 1470 después de Cristo. El Agyahuasi, o Casa de las Escogidas, fue el lugar de adoctrinamiento y educación de las mujeres, a donde eran enviadas desde distintas partes del imperio desde los 9 años, para ser educadas por las mamaconas. Ellas les enseñaban a tejer, preparar la chicha de jora para las ceremonias religiosas y además aprendían los oficios religiosos. Algunas de ellas podrían convertirse en esposas de los curacas o gobernantes locales y hasta ser una de las tantas esposas del Inca. Este lugar fue estudiado por Julio César Tello, por eso es posible encontrar un busto de él en este sitio. El Templo del Sol fue el lugar más importante de Pachacamac en el tiempo de los incas. Este monumento fue construido en la parte más alta del santuario para diferenciarse de los otros templos. Por las evidencias, sabemos que el Templo del Sol estaba pintado en su totalidad de color rojo y fue el centro de las ceremonias religiosas al Sol, el dios principal de los incas. Desde el Templo del Sol se pueden apreciar las islas de Pachacamac, las cuales tienen su origen en el mito de Cabillaca y Cuniraya, escrito en el libro de dioses y hombres de Huarochirí.
las cuales hoy te voy a compartir uno de los mitos que me pareció más interesante. Cuenta la historia que durante la creación del hombre, el hombre y la mujer padecían de estreñimientos. Por lo tanto, el hombre murió de inanición. El sol fecundó a la mujer, pero el dios Pachacamac, como era un hombre muy celoso, mató al niño que tenía en el vientre de la mujer. Lo mató, lo enterró y dice que de ahí salieron los alimentos prehispánicos que hoy en día son cosechados y que pueden apreciar en el Museo Arqueológico de Pachacamac. De los dientes del niño salieron el maíz, de los huesos del niño salió la yuca. Hoy en día el dios Pachacamac en sí es un dios invisible, pero existen pinturas y tallados que lo representan. Terminamos el recorrido del complejo arqueológico de Pachacamac, donde se desarrollaron 4 culturas muy importantes, dentro de ellas la cultura Lima, la cultura Wari, la cultura Ixca y una de las últimas culturas, la más poderosa, la cultura Inca. Espero que les haya gustado el documental y muchas gracias.